Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos un lunes más, una semana más a Conexión Oreyud aquí en el periódico Mediterráneo. Comenzando nuestro podcast en este 9 de febrero de 2026. Es la semana de los enamorados y nos va a venir muy bien ese partido de este domingo, espero, para coronar un gran fin de semana ante el Real Club Deportivo de La Coruña. El conjunto gallego que ganó con alguna ayudita su partido ante el Albacete Balompié, que continúa lógicamente en esa pelea por el ascenso junto al Castellón, junto al Racing, que juega hoy en unas horitas, lo va a hacer ante el Mirandés. Y bueno, quedan por delante 15 jornadas para el Castellón, pero seguimos encantadísimos, viendo cada uno de los partidos que juegan los hombres de Pablo Hernández. Y con un nivel de excelencia que yo no sé dónde está el techo, ¿no? Porque seguramente nos faltaba hacer más daño a balón parado, nos faltaba en esos momentos en los que no acabas de estar del todo bien o que el rival te intenta acosar y generar problemas, pues ser resolutivo. Y ayer el ejercicio de eficacia que hacen los albinegros en los primeros 20-25 minutos de nuevo es extraordinario, con ese doblete de Barry, con esa asistencia fantástica de Guere Navarrena, que crece como jugador semana a semana, y una gran definición de Usman Cámara. Estuvo a punto de llevarse el balón, por cierto, Barry, se lo negó la cruceta de la portería del Real Valladolid, y por si faltaba poco, el chirlo que marcó Brian Zipenga para adornar ese 0-4 definitivo y para que algunos aficionados del Valladolid se pusieran en pie a aplaudir al jugador del Castellón, ¿no? Es increíble, ¿no? Y bueno, en días como ayer, pues luego entras en redes sociales y te das cuenta de que mucha gente que no es de Castellón o no es del Castellón, pues empieza a hablar muy bien, ¿no? De lo que están haciendo los muchachos, de la buena dirección con Pablo Hernández y de los números que bueno, son increíbles, ¿no? Dejábamos todo esto el pasado jueves con que el Castellón no había ganado nunca en toda su historia en el José Zorrilla. Bueno, pues ganas y además ganas 0-4, ¿no? Con 4 cambios, 4 rotaciones en el 11 inicial, 2 eran obligadas. Recordemos que se perdía en el partido por sanción Brignani y Melo. Y, hombre, yo me acordé un poquito de Melo en los primeros 20-25 minutos, luego ya no, y de Brignani no me acordé para nada, porque creo que uno de los mejores del Castellón ayer fue claramente Agus Sierra, con una defensa del área impresionante, y la Tasa, que da mucha guerra y que fue suplente, no pudo, la verdad, con Sierra. Fadel, como digo, entró por Melo, ahí en el lateral derecho. Suero fue la gran novedad porque dejó sentado en el banquillo a Alex Calatrava. Tampoco nadie echó de menos a Calatrava porque Suero hizo un partidazo. Y qué os voy a decir de Zipenga, ¿no? Yo creo que sobran las palabras, ¿no? No hay nadie en el Castellón a día de hoy que tenga esa capacidad de desbordar, de generar inquietud en la defensa contraria. Y si encima empieza a hacer goles como ayer, pues hombre, no sé si va a renovar, ojalá renueve, pero que va a ganar pasta a partir de 30 de junio no tengo ninguna duda. Pero tiene que darle continuidad a todo eso. Y hemos hablado mucho de los delanteros. Y yo he dicho y repetiré las veces que sea necesario que un delantero de fútbol profesional, pues cuando tiene una situación a 3-4 metros de la portería contraria, tiene que dirigir el chute entre los 3 palos. Pero también a la vez digo que ole Cámara ayer, o sea que de aquí en adelante ojalá Cámara las vaya enchufando como ayer, porque no es fácil meterla donde la metió y con esa tranquilidad. Hay quien dice que bueno, que es que los delanteros tienen que trabajar, sí, pero yo a Cámara lo vi salir contento. O sea, cuando tú ves que el delantero hace el gol, lo ves con otra carita, lo ves mucho más contento. Y a Zipenga y a todos estos, pero más especialmente al 9, así que a poquito que se nos entone Cámara y empiece a enchufarlas, cuidadín, porque la afición está ya totalmente loca con este Castellón. Ya se empieza a hablar del Castellón en todas partes, ¿no? Como favorito claro para el ascenso.
Queda mucho, hay que ir poco a poco, esto es segunda división, pero que nos quiten lo bailado y desde luego nadie nos va a impedir estar la mar de contentos en una tarde como esta. Estará contento Pablo Hernández, ahora nos explicará enseguida Enrique Ballester, que le ha hecho una entrevista que podéis leer en Mediterráneo, qué piensa, por ejemplo, del balón parado Pablo Hernández, porque ayer 2 goles, a balón parado, eso da especial gustito a los entrenadores, estas cosas, tener la portería cero una semana más también es una de las cosas que valoran mucho los entrenadores. Y que el domingo viene el Deportivo de La Coruña. Yo particularmente le tengo muchas ganitas al Deportivo de La Coruña, porque cuando gana el Depor salen todas las teles, cuando ganamos los demás somos morralla, somos, tropa. El Castellón sigue siendo tropa, aunque afortunadamente un poquito menos que la semana pasada. Por cierto, hay por ahí un poquito de jaleo con un árbitro que ha sido detenido por una presunta agresión a una prostituta, árbitro de segunda división, árbitro de segunda división. Así que habrá que seguir la pista, no sea cosa que este nos haya hecho alguna de las últimas. Ayer, por cierto, el árbitro Carlos Muñoz o Muñiz, si me equivoco que me perdone, pero por fin tuvimos algún regalito, que tampoco está mal, porque el gol que le anulan a Meseguer, si se lo hubieran anulado a alguno del Castellón yo me hubiera enfadado, y el gol que le anularon a Chucky, pues lo mismo. Pero oye, bienvenidas sean las ayudas después de todo lo que nos han quitado desde el inicio de temporada hasta ahora. Palmó el Castellón B 3-1 ante el Ibiza y el sábado visita Gaeta Huguet el Barça Athletic, que será un partidazo sin duda y seguro que van a estar los chavales súper motivados. Todo esto en un fin de semana en el que ha hablado Bob Bulgaris para el podcast del club y en el que hoy hemos empezado semana, después del triunfo ante el Real Club Deportivo, del Real Club Deportivo La Coruña, ojalá, ante el Real Valladolid, pues con la entrevista que le ha hecho Enrique Ballester a Pablo Hernández. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy contento, no puede estar de otra manera con este Castellón. Bueno, increíble, ¿no? 0-4 en Valladolid, ganando a lo grande, sin dejar ni una sola duda. Sí, has recordado que no comentamos el jueves que nunca había ganado el Castellón, pero este Castellón está convirtiendo los nuncas en siempres, o casi siempres. Es un equipo que tiene muchas caras y todas bastante guapas, y el domingo en Valladolid vimos la de la contundencia, el compromiso, la pelota parada, que está dando mucho en las últimas semanas. Y vamos, es que yo estaba pensando, ¿cuándo ganó sin merecerlo el Castellón? Y me cuesta verlo, ¿no? O sea, es que nos lo tenemos que creer sí o sí, porque estamos viendo que estar arriba es una consecuencia de cómo juega el equipo cada semana, ¿no? No es ninguna casualidad. Sí. Bueno, evidentemente cuando eres líder, que eres líder por fin después de ¿cuántos años? Pues desde el 89, diría yo, ¿no? Desde a estas alturas de la temporada. Pues seguro. fíjate, camino casi de los 40 años que no es el Castellón líder de segunda división, por supuesto que te tienes que creer esa posibilidad del ascenso directo. Yo igualmente repetiré hasta la saciedad que para mí el playoff igualmente me vale, porque bueno, esto es alto nivel, la segunda división es muy complicada. Y bueno, hay que valorar, por supuesto, a los rivales que tenemos ahí, Racing de Santander, del propio Deportivo La Coruña, Las Palmas, Almería, en definitiva, son presupuestos muy importantes, tienen todos ellos jugadores fantásticos y bueno, de aquí en adelante pueden pasar muchas cosas, pero desde luego el Castellón se ha ganado a pulso ser uno más, ¿no? de los favoritos al ascenso. Lo digo porque aquí parece como ya si no ascendemos de manera directa, como si ¿no? Que nos cueste no tener que pasar por un playoff. No, la temporada es sensacional, acabe como acabe, la temporada es, increíble. Y tienen un mérito los que ganan los partidos, que son por supuesto los jugadores, pero también por supuesto Pablo Hernández. ¿Qué querías decir, Enrique? No, que sí, lo dice Pablo en la entrevista en el periódico, ¿no? Que hay que disfrutar lo que está ocurriendo, valorarlo, lo que están haciendo los jugadores y a seguir, ¿no? Él insiste en no mirar más allá de semana a semana y me parece que es la actitud correcta, ¿no? Para no sobrepresionar tampoco al equipo y ser conscientes de que, como tú comentas, ¿no? Que ahora parece que quizás si nos subimos directo haya una pequeña decepción cuando llegues al playoff, y es muy importante también que el estado de ánimo, si al final llegas al playoff, sea positivo, ¿no? Sí, bueno, cuando estás en lo más alto también tienes que tener un poquito ese punto de humildad, ¿no? De respetar a tus rivales y saber que esto es competición y que igual que los demás tienen un día malo, también lo puedes tener tú, pero estoy contigo, Enrique, en el que al final lo que todos tenemos claro es que el equipo va a dar la cara, que otra cosa muy importante que supongo debe dejar muy satisfecho a Pablo Hernández es el compromiso que tienen los que participan menos, ¿no? Porque ayer ves, por ejemplo, esa titularidad de Suero, y Suero hace una primera media hora extraordinaria. Es un chico que tiene mucho fútbol
Y ya digo, ayer nadie echó de menos prácticamente a ninguno de los que faltaban en ese once inicial. Y digo Suero porque es un caso muy claro de que el chico últimamente está teniendo un protagonismo muy residual. Y ayer hace un partidazo en Valladolid, ¿eh? Sí, ¿no? Además, aparte de lo que sabemos de que tiene el pie izquierdo que tiene, da mucho pelota parada, luego sin balón hizo muy buen partido, muy participativo, sabiendo entender también los momentos del juego, que es algo en lo que el equipo ha mejorado mucho. Y es algo que estamos viendo ahora, jugadores que ahora mismo son fundamentales. Hay que recordar que Guerena tuvo unos partidos que estuvo sin jugar, Sianra que has comentado. Pues vemos que cuando les toca están preparados, ¿no? Y eso habla muy bien de cómo se entrena, del compromiso que hay. Vemos jugadores que entran y salen, Pablo Santiago, Mavil, y que cuando les toca pues rinden, y el otro día te plantas en Valladolid sin quizá tu defensa más regular en lo que va de temporada, que es Mellot, sin Cala, que es el futbolista que más produce en ataque, sin Brignani, que estaba siendo un pilar, y no solo compites muy bien, sino que ganas. Y sin Brignani, que es el faro de la pelota parada, en teoría, ¿no? Pues has dicho 2 goles y yo casi sumo un tercero, ¿no? Que es la segunda jugada del córner, que es el gol de Camará. Y bueno, es que todo sale bien últimamente, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que si en la jugada de Camará dices que es a balón parado, le quitas el mérito a Guerena porque ese pase que filtra Guerena no es consecuencia de la pelota parada. O sea, Guerena tenía un montón de opciones. Y solo él ve ese pase interior para desnudar por completo el sistema defensivo del señor Tevenet, que vamos, que también te lita. A mí me gusta la fantasía y a mí me gusta pensar que... estaba preparado, ¿no? No, bueno, es decir, que está muy bien ocupada la zona de rechace para empezar, y luego que igual alguien le ha dicho a Guere, oye, cuando hay una segunda jugada, el rival se desordena y piensa que vas a acabar o que vas a centrar otra vez y no, igual es demasiada fantasía, ¿no? Y Camará se meterá ahí por dentro para acabar, ¿no? Pero sí, ¿no? Guere cada semana es mejor jugador. Sí. Increíble. Sí. Miguel Alairas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Muy feliz. Feliz, ¿no? Sí. Así desde la tele uno también pega brincos, ¿no? Cuando van cayendo los goles. Muchos. Y la verdad que hace muchas cuentas, ¿eh? Vosotros, y está aquí Enrique, que habla con Pablo día a día, pero es que es inevitable que todos hagamos cuentas a medio largo plazo. ¿Cuentas son números de cuántos puntos faltan? Correcto. Yo ayer con la victoria 0-4 y viendo cómo está el Castellón, es que inevitablemente los 9 partidos que quedan en Castalia, si tú prácticamente los ganas todos con 3 rivales directísimos, que tú sumas más 3 y ellos no suman, y tal y como está la clasificación de ajustada, es verdad que otras temporadas ha subido con 80, otras con 70 y mucho. O sea, tú lo que pides tú es que ese récord, o sea, serían 9 más 7 que llevamos en casa, son 16 consecutivos, ¿no? Estamos hablando de que el Castellón de Pablo Hernández gane 16 partidos consecutivos en casa. ¿Hay algún entrenador que haya sido capaz de acercarse a eso? Yo lo que sé es que con Luiche igualó el otro día. Sí, por eso te digo. Y comentamos que Lucien Müller en el ascenso del 72 gana los 12 primeros partidos en Castalia, que son muchos. Son muchos. Pero ya 16. Ya estamos pidiendo mucho, ¿eh? Yo hace meses ya comenté que creo que el ascenso estaba en Castalia por muchas circunstancias. Una, porque los rivales directísimos vienen aquí y al final es lo que hablamos. La puntuación no es tu más 3 solo, es su más 0. Y porque está siendo un fortín. Y bueno, evidentemente vamos a pescar algo fuera. Entonces creo que ganando mucho en Castalia, no te digo los 9, pero te digo ganando a lo mejor 7, 8 más lo que pescas fuera, tal y como está la clasificación de ajustada arriba, yo creo que... ¿Tú cuál es la cifra que estableces para el ascenso directo? ¿70? ¿Más de 70? Más de 70. ¿Cuántos? Sí, 75, por ahí, andará 74. Habrá que ver también los enfrentamientos directos. Enrique hace gestos. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que los fines de semana se dedica a descansar, no trabaja, y entonces tiene el tiempo de caminar y de hacer números. Tú no serás el que apareció en el vídeo de la fuente de Castalia, ¿no? Pues igual era uno de ellos. Ya estaba allí. Ya. Sí, bueno, está bien. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo la victoria y la forma de ganar, la contundencia. Ganamos de todas las maneras posibles, dominando desde atrás, desde delante. Bueno, me preocupa, como a todo el mundo, que no esté Zipenga o Jerez renovado, pero lo que me preocupa mucho es que se nos vaya Pablo Hernández.
me parece, ahora que está aquí Enrique y comentar la Bueno, vamos a ir al trantrán un poquito, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que fulminemos el podcast en 10 minutos o qué? Tienes razón, luego hablamos. Bueno, vamos a darle un poquito de... Vamos a tocarlo un poquito, joder, vamos a mover... Estoy siendo muy vertical. Demasiado, tienes razón. Demasiado, no tanta transición. Iván Campos, que sonríe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Te lo crees tú lo que está pasando o qué? Total, porque es que el Castellón has hecho muchos matices, ¿no? En tu entrada y ves que hay 4 cambios en el equipo titular y no lo notas, ¿no? Quitando un poco el chaval pues que debuta en esta categoría y quizás se le van un poco en 2 acciones a nivel físico, ¿vale? Por velocidad. Yo lo vi más en lo físico que Butte era el que tenía en la banda. Que las 2 arrancadas nada más empezar el partido decías, es que en la segunda división también el físico es muy importante. Se le ve que no es un jugador rápido, ¿no? Pero que quitando eso, sí. Uno más. Y al final no es eso, es que el Castellón en la media parte se va 0-3, con 4 cambios digamos, de lo que veníamos viendo en las últimas jornadas, ¿no? Cuando por suerte has estado así en algún vestuario o como jugador, como entrenador, creo que el Castellón ahora mismo tiene la sensación que tirarías 10 camisetas, se las pondría quien le da la gana, sale y juegan, todos saben a lo que tienen que jugar, todos tienen la idea clara, van todos de la misma manera. Hablabas de que sale gente que no está jugando, no está participando y ves que las caras son todas buenas. Yo creo que eso ya viene hasta de Bob, de que el que no va en esa filosofía no entra dentro de ese vestuario y al final creo que se genera un clima que, como se dice, va con la flecha para arriba y a nivel futbolístico, a nivel táctico, a nivel compromiso, ves que el Castellón va súper lanzado y entonces no es sorprendente de que a la media parte vayas ganando 0-3 y con esa contundencia como vimos ayer contra el Valladolid. De todas formas, tú que has jugado también... que los resultados sean buenos también contribuyen a la gestión del vestuario. Quiero decir, porque al final totalmente. El resultado siempre refuerza el discurso de un entrenador. Totalmente, pero es que ves, y yo he sido de los primeros que a principio de año he criticado mucho a Mavil, a Zipenga, porque a veces estábamos fallando ocasiones casi en el área pequeña. Y ayer el primer gol es un auténtico golazo. O sea, General lo más fácil es coger un balón, está todo el mundo en remate, es meter ese balón. Y encuentra un pase que solo lo ve él, pero es que Zipenga hace una cosa de delantero centro. Es decir, Cámara, con 2 toques, acaba rematando, pero no reventando un balón, sino con un control casi orientado, 2 toques, acabo de sacar al rival y luego la tiro al palo largo, ¿no? Donde el portero ahí es difícil que llegue. Es decir, ves que hay jugadores que están dando pasos de jugadores de verdad de segunda A, ¿no? Cosa que a General Vena al principio le estaba costando. A Cámara ese tipo de acciones no se las hemos visto y ayer sí que se lo vimos. Entonces ves que el Castellón está en un punto colectivo individual hacia arriba, con lo cual es muy, muy difícil de parar. Sí, ahora la pregunta que se hace todos es ¿nos da para mantener este nivel estas 15 semanitas que nos quedan o qué? Claro, 15 semanas son 3 meses y pico. A mí hay un hecho que apuntáis que me hace ser optimista, que es que sabe compensar las ausencias, aunque sean importantes, ¿no? Y eso, para tener un rendimiento a largo plazo, es muy importante, ¿no? Y además con el nivel de confianza que ahora tiene el equipo, va a ser más fácil. Es verdad que Ismael Fadel sufrió al principio y en un par de opciones de Butte, pero yo me fijé en la primera, que le encara a Butte, él supo 2 cosas. Supo que iba a sufrir y supo que no iba a estar solo, porque le hizo una ayuda a Guerre muy generosa, le hizo la cobertura a Alberto y eso es lo que es un equipo. Y es lo que estamos viendo semana tras semana. Cala no jugó porque lleva mucha carga de trabajo, pero por ejemplo en la entrevista destaca Pablo, no que me quiera adelantar, pero destaca que es el primero en que si ve que se queda descolgado un extremo le cubre la posición, el primero en presionar tras pérdida, que luego en detrimento de su lucimiento quizá, igual que ocurre con los delanteros, ¿no? Que lo dice Pablo, si estuvieran más frescos pues quizá luego con el balón podrían ser más brillantes más veces, pero es que necesitamos lo otro y les pedimos lo otro, porque si queremos jugar en campo contrario necesitamos que todos sean así, ¿no? Y entonces el Castellón ahora mismo dices ¿quién es el mejor de la temporada? Y puede haber 5 o 6 candidatos. Uno te dirá que Mellot, uno te dirá que Alberto, uno te dirá Cala, otro te dirá Guerre, Barry. Es que es la fuerza del colectivo, ¿no? Que no es que dependa de un jugador, ¿no? Y eso al final, pensando en el medio largo plazo, yo creo que es muy importante. Sí, es la fuerza del colectivo. No sé si igual es exagerar, pero seguramente si ahora estuviéramos en el mercado de enero y hubiera venido quien fuera y hubiera dicho, mira, me llevo a este y lo suelto como si fuera un paracaidista en el equipo tal, le costaría tener ese peso dentro del juego de ese equipo, el que fuera, y aquí todos juntos en ese colectivo pues funcionan, porque es que a mí, yo ya lo he dicho más de una vez, ¿no? Sobre todo en las transmisiones de los partidos, la sensación que me da este Castellón, Enrique, es que cuando el árbitro le dice a los jugadores, venga, empieza el partido, van a por ti. O sea,
les da igual quién seas. Ellos creen en ese mensaje, en esa forma de jugar, en sus automatismos, en cómo tiene que hacer cada uno su trabajo. Y vamos, es un equipo que no para. Es muy pesado, es un Castellón muy pesado. Es una gozada verlo. Es una gozada verlo porque además es un equipo que jugando así conecta muy bien con la grada. O sea, a Castalia le encanta ese tipo de jugador y ese tipo de equipo que puede estar más o menos acertado, pero que va y que insiste, y que es algo que viene de un poco de cultura de club, ¿eh? Porque aunque es verdad que fueran equipos un poco más desordenados, menos fiables, menos regulares, las métricas, se mide todo, ¿no? Las métricas de kilómetros recorridos, de esfuerzos repetidos, ya con el Castellón de Schroeder, el Castellón de Plat, siempre ha destacado en eso el equipo, ¿no? Y también por cómo se entrena, que se entrena buscando eso, y por cómo se ficha, porque es que el Castellón quiere fichar así, ¿no? Quiere jugar así, y con cada matiz que tiene cada entrenador, pero yo creo que es el mejor Castellón que yo he visto. O sea, yo soy pequeño, he visto al Castellón en primera, he visto en segunda, he visto muchas categorías, por desgracia, más bajas, pero yo creo que es un equipo que está haciendo disfrutar como generaciones de albinegros no han vivido. Sí, coincido, pero el entrenador tiene su parte, ¿eh? Porque Dick Schroeder, por ejemplo, es que hemos hablado muchas veces de Dick Schroeder, muchas menos de Plat, ¿no? Lógicamente, pero que por cierto ahora tiene el equipo en Champions, creo que son terceros con un partido pendiente. Bueno, el Feyenoord está en otro mundo, evidentemente, perdón, el PSV está en otro mundo, pero el Feyenoord está, creo que a un punto de ellos o a dos, están ahí, ¿no? Pero claro, tú ves el Castellón de Dick y ves el Castellón de Pablo Hernández, y Pablo Hernández ha perfeccionado, porque me imagino que cuando estaba Dick ya el club intentaba, ¿no?, buscar ese tipo de perfiles, buscar a jugadores que pudieran repetir muchos esfuerzos, buscar jugadores que fueran capaces de ida y vuelta, que tuvieran un físico que les permitiera jugar a ese nivel. Pero démosle valor también a entender que hay que hacer una defensa importante, que la portería cero es fundamental en esta segunda división, sin perder de vista la portería contraria. Y ahora él puede abrir un poquito la mano de la gente que va jugando. Pero en los inicios de Pablo Hernández, él ha buscado un bloque sobre el cual le ha ido dando matices hasta llegar a este punto, ¿no?, donde, como decía Iván antes, Miguel, tiras la camiseta y el que se la pone cumple. Sí, tal cual, ¿no? Es un engranaje perfecto, ¿no? Cambias alguna pieza, pero la maquinaria sigue funcionando. Esto es el eterno debate. Tú ya sabes que yo soy el más resultadista del mundo y yo estoy contento cuando el Castellón gana. Gane como gane. Y para mí, como está ganando con espectáculo. Aquí entraríamos en muchos debates de lo que vimos con Dick, que también fue espectacular. Pero para mí es espectáculo. O sea, la dureza, la superioridad. Cuando tú ves al Castellón, que incluso el Andorra dominándote durante un periodo, o otros equipos que te juegan de tú a tú, pero tienes la sensación de que el equipo es duro y que va a ganar, creo que eso, como dice Enrique, no lo habíamos visto nunca. ¿Que tiene un poco de mérito Pablo? Yo te lo digo, para mí tiene todo el mérito del mundo por dos razones fundamentales. Ha hecho un equipo, y no solo te lo digo a nivel futbolístico, creo que a nivel vestuario es evidente que ha evolucionado este equipo a oye, yo me abrazo con todos, yo lo siento con todos y me alegro que los titulares marquen, aunque yo esté en el banquillo. Eso creo que lo vemos todos. Y luego a nivel táctico, evidentemente él juega con 4 defensas y 2 mediocentros, pero poco a poco trabaja cositas. Vemos cómo cambia Pablo Santiago a la derecha, cómo está intentando meter a Raúl en el extremo derecho, porque bueno, para él es la posición que más flaquea. Vemos cómo mete a Suero, porque sabemos que ahora el Castellón va a estar arriba y se te van a encerrar como nos pasó en Zaragoza con 5 y 6 defensas. Necesitas juego interior, necesitas tener el balón. A veces no hay que ser siempre vertical. Yo creo que hay que darle mucho valor a Pablo, que es un entrenador de perfil bajo, creo que se está hablando poco. O sea, en los informativos vemos el gol de Zipenga y Jere, que está en un nivel brutal de primera división, de mediocentro titular en el Bilbao. Pero, te insisto, a mí lo que me preocupa es que Pablo se quede en el Castellón, porque me parece que ha hecho algo sin presupuesto incomparable con Las Palmas, Almería, Deportivo, Racing. O sea, ha hecho algo que no lo habíamos visto, yo te diría que la historia del Castellón. No lo recuerdo a nadie. ¿Querías decir algo? ¿Estabas ahí tomando notas? Estaba dibujando aquí. No, pero no quiero decir que la comparación con Schroeder, yo creo que primero son plantillas distintas. Por supuesto, categoría diferente. Y son momentos distintos de un proceso de club, ¿no? También que todo poco a poco va madurando, ¿no? Un vestuario.
Y luego yo creo que la gran diferencia es de que este equipo ha aprendido a disfrutar de la contundencia, que es algo que Pablo enseguida señaló en alguna rueda de prensa de ganar disputas, ganar segundas jugadas, que es lo que al final te hace llevar el partido al campo contrario. Y es lo que hace que pasen las cosas en campo contrario y pasen menos cosas cerca de tu portería, ¿no? Y eso el equipo ha dado un paso adelante muy grande. Y luego creo que otra diferencia con Dick Schroeder, que creo que me hace ser optimista con Pablo a medio largo plazo, es que Pablo tiene un ego muy pequeñito. O sea, es increíble con lo gran futbolista que ha sido, con todo lo que ha hecho, ese perfil bajo que dice Miguel, creo que le hace muy bien al equipo y al proyecto, que quizá Dick Schroeder podía ser más carismático, por decirlo así, o destacar más, ¿no? Acaparar más los éxitos. Y creo que Pablo esa tranquilidad, esa calma que transmite, creo que al equipo le ha venido muy bien, al ambiente en Castalia, al ambiente en el club en general, y creo que es una de sus grandes virtudes como entrenador. Sí, son caracteres totalmente distintos y como buen neerlandés, pues Schroeder era muy cuadriculado, es muy cuadriculado, me imagino que seguirá siendo el mismo porque que es un gran entrenador, por supuestísimo, le está yendo perfecto, por supuestísimo, y disfrutamos con él. Por supuestísimo, pero mi opinión es que como que con Pablo Hernández se ha perfeccionado aquello que no nos gustaba del Castellón de Dick Schroeder. Está claro que cada temporada es diferente, que los jugadores son distintos, pero todos coincidíamos en que no existía un plan B, en que era voy, pero no sé si volveré. Y claro, en primera ref, con una plantilla que era superior a todas menos otra quizá, había otro equipo que estaba a nuestra altura, pero era el Castellón muy superior, claro que te daba, y eso lo hemos comentado en muchísimos programas, pero en segunda división ahí ya pues te hacen pasar la factura, y para mí la evolución que ha hecho Pablo Hernández, digo Pablo Hernández porque Plat no la hizo, y los jugadores eran los mismos. Plat no la hizo, y ha llegado Pablo Hernández, le ha costado sus semanitas, pero a partir de cierto momento, que tiene mucho que ver también cuando es confirmado, si lo miráis. Tiene mucho que ver cuando ya la plantilla dice, bueno, pues aquí este hombre es el que conduce y nosotros a tirar del carro. El equipo ha dado un paso adelante terrible y ahora mismo es la envidia de segunda división, Iván. Totalmente, da gusto ver al Castellón, ¿no? Y yo creo que una de las cosas buenas que ha ido Pablo ha sido amoldarse a la categoría. Es decir, creo que con Plat y con Herreder vimos una defensa de 3 y era sí o sí ganar metiendo más goles, pero descuidando mucho la defensa. Al final Pablo cuando tiene el balón sí se mete en salida de 3 porque eso te hace tener el balón y jugar en campo rival. ¿Qué llevamos? ¿Cuántos partidos llevamos sin encajar? ¿4? Son 5 seguidos. 5, fíjate tú. Pero cuando no tengo balón me convierto en un 4-4-2. Creo que se encontró un poco el explotar de Gene Varena, si no me equivoco, cuando estuvo el brasileño lesionado o con tarjetas y creo que lo acaba poniendo y ahí parece que aparezca una dupla que quizás Pablo... Entra además en Burgos, juegan Guerre y Barry. Uf. Que a veces a los entrenadores las cosas salen solas, ¿eh? Sí, no siempre las buscas o tiene la idea, ¿no? Yo creo que ese día quizás no había más para jugar, pero demostraron una buena dupla, Barry y Gene, y a partir de ahí el Castellón da más. Y luego Gene, evidentemente, se lo ha ganado, cosa que al principio le costó, ¿no? Pero creo que, pues dentro de todo lo bien que ha ido haciendo Pablo, ha habido cosas que quizás aparecen solas, como a partir de ese día, que el equipo va y es que te encuentras con dos jugadores pues que todos los defectos que puedan tener los suple con trabajo, ¿no? Claro. Entonces el equipo al final, esa salida de 3 a mí me encanta porque hace que estés siempre en campo rival teniendo balón, pero luego todos los defectos que puedes tener los sumples con el trabajo de todo el mundo, ¿no? La gente ha ido chafando más área, ha ido teniendo más gol. Barry ayer casi hace un hat-trick cuando no creo que sea un jugador de meter más de 6 goles en esta categoría, y al final todo eso está sumando y hoy en día da gusto ver al Castellón. Totalmente. Tenemos que preguntarle a Enrique Ballester por el tema del futuro de Pablo Hernández, pero por completar un poquito el tema de ayer de Valladolid, tengo ahí al teléfono a David Jorques con los números. Esta mañana he intercambiado unos cuantos WhatsApps con él y el promedio de puntuación por partido del Castellón de Pablo Hernández, no voy a decir que asuste porque a mí no me asusta para nada, no es el verbo asustarme, pero es increíble. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, no, fenomenal. Por lo menos aquí nosotros estamos, vamos, que llegue el domingo ya, que venga el Depor. Si quieren podemos jugar el miércoles. Sí. Cuéntanos, David, el promedio de puntuación, si nos medimos, por ejemplo, pongamos Racing y Depor, ¿no? Que serían los que todo el mundo decía que eran candidatos al ascenso directo. Desde que está Pablo Hernández en el Castellón, desde que el Castellón cambió un poco de etapa, ¿no? Dejando atrás ese inicio de temporada, ¿cómo estamos comparándonos con estos dos equipos? Sí, he hecho una comparativa desde la llegada de Pablo.
en el Castellón, y comparando con Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y también Almería, que bueno, son los 4 equipos que están ahí arriba en diferentes métricas. Bueno, de la más básica y que la que más dice es puntos por partido. Desde que llegó Pablo, el Castellón 2,15 puntos por partido, el Racing 1,83 en el total y el Deportivo de La Coruña 1,72, Almería 1,68. Esto si lo tradujésemos a 25 jornadas, es decir, si proyectamos este promedio del Castellón de Pablo a 25 jornadas con los otros equipos, hay que recordar que el Racing Santander juega hoy el partido, se puede traducir a un suma de puntos de más 8 puntos sobre el Racing Santander, más 10,7 sobre el Deportivo y más 11,75 sobre el Almería. Bueno, entonces estaríamos ya de verdad viendo qué marca de cava nos vamos a beber, ¿eh? En ese supuesto, vamos, porque no habría ninguna duda. Es que es impresionante. 2,15 por partido de promedio de puntuación sobre 3, ¿eh? ¿Cuántos partidos lleva dirigidos? 20 partidos. 20 partidos, 20. Claro, es que son 20 partidos. Es que es prácticamente una vuelta del campeonato, ¿eh? Es que es muy serio esto. ¿Qué más métricas has mirado, David, en comparativa con los otros 3 aspirantes? Sí, en goles a favor 1,8, el Castellón desde Pablo, el Racing de Santander 2,08, ahí está superior el Racing. El tercero es el Almería, bueno, mentira, el tercero es el Castellón con 1,8 y el tercero, y el segundo es el Almería con 1,88. Y el cuarto de estos sería el Deportivo con 1,62. Es decir, en goles a favor el Castellón sería el tercero respecto a toda la liga. Desde que llegó Pablo, y en goles en contra sería el menos goleado desde la llegada de Pablo, 0,75 goles encajados por partido. Después el Racing de Santander 1,37, es casi el doble, el Deportivo 1,08 y el Almería 1,44. Estamos hablando de que son menos de 0,75 goles encajados por partido, es una barbaridad. Sí. ¿Y qué Después, más? en diferencia de goles, que al final es un poco el equilibrio, otra vez el Castellón está por encima de todos. 1,05 de diferencia de goles a favor menos goles en contra. El Racing, que estaría el segundo con 0,7 diferencia de goles. El Deportivo 0,54 y Almería 0,44. Después otras métricas como ocasiones claras de gol, el Castellón 3,3 por partido. El Racing 2,7, el Depor 2,2 y la Almería 2,2 también. Pues en otras métricas más avanzadas como goles esperados, que tiene un poco la peligrosidad de los tiros. Castellón 1,7 por partido, Racing 1,6, Deportivo 1,5 y Almería 1,54. Después en goles esperados en contra 1,04 el Castellón, el Racing 1,41, el Depor 1,20 y el Almería 1,6. O sea que por lo que veo, en la única métrica que nos supera alguno es en los goles a favor, ¿no? Ha notado 2,08 por parte del Racing, que tiene una delantera impresionante. Sí, así es la única métrica que está superior el Racing al Castellón. Bueno, el Racing y los otros equipos. Sí. Después sí que es verdad que en otra métrica, por ejemplo, en control de partido, el Castellón está muy, muy por encima de todos. Es decir, es una métrica que indica qué porcentaje de tiempo se juega, tanto el Castellón como el rival, en qué zonas. Y en este sentido, el Castellón tiene un 78% de control de partido. Después el Racing un 58%, el Deportivo un 45% y el Almería un 59%. Una métrica que indica claramente pues la superioridad y el dominio que tiene el Castellón desde la llegada de Pablo en los partidos. Y después pues, sí que por dos áreas a mejorar. Bueno, el área a mejorar que hemos ido comentando durante todo este tiempo es la eficacia, que también se está mejorando bastante. Pero sí que es verdad que respecto a estos 4 equipos está por debajo. Por ejemplo, lleva 1,7 menos goles de los esperados, lleva 1,7 goles más de los esperados, pero el Racing lleva 11,4 goles más de los esperados. Sí. El Depor lleva 2 y el Almería lleva 8,4. Bueno, pues está claro, suben el Racing y el Castellón. Esa es la conclusión que ya saco así a bote pronto. Nos ha faltado una cosa, David, pero eso a lo mejor lo dejamos para otro día y quizá no sea cosa tuya. Es las métricas de lo que nos han guindado los árbitros en lo que llevamos de temporada desde que está Pablo Hernández. Que ahí seguramente estamos por debajo seguro del Depor y seguro del Racing.
segurísimo. De Almería no lo tengo tan controlado. Sí, esa es la sensación, aunque no tengo la estadística como tal. Está claro, pero bueno, yo creo que es una radiografía que todavía nos pone más delante de los ojos, ¿no? Los porqués, ¿no? De que el Castellón ahora mismo sea líder a la espera de lo que haga hoy el Racing ante el Mirandés. Muchísimas gracias, como siempre, David. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. A vosotros, un abrazo. Bueno, pues los números que nos acaba de presentar David Jorques, increíbles. ¿Qué querías decir? No, simplemente complementar lo que decía David, ¿no? Que creo el otro día lo vi por ahí publicado, no sé si somos los primeros o segundos, creo que los primeros que más balones van a los palos. Entonces, fíjate, la única métrica de los goles que nos superan somos, y bueno, el otro ayer Barry y antes de ayer en el último partido Jere, y así que recuerde. Y creo que somos con diferencia los que más postes llevamos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que al final somos los mejores en casi todo y por no decir en todo. Nos faltan 17 partidos por jugar, Enrique, a 2 puntos por partido son 34, tenemos 45, nada. A 2 y pico, o sea, la media inglesa se supera. Lo estoy rebajando a los 2. ¿Cómo asciendes, eh? O sea, pero son números... Es que... Yo recomiendo inventarse datos y eso. Si quieres, lo tengo comprobado, si quieres ganar una discusión con tus amigos en una cena o algo, ¿te gusta Jakobsen? ¿Quieres que juegue Jakobsen? Te dices, no, es que es porcentaje. top 3 de la liga en duelos ganados o en desmarques al espacio y nadie lo va a comprobar. Nadie lo sabe, menos David y un par más de esos, sí. Bob, y ya está. Y sí, ¿no? Pero... es que además de esos datos, el más importante que estamos viendo aquí en la portada del Mediterráneo es la clasificación, ¿no? Es que estamos arriba, ¿no? Es que, claro, pero estos datos explican es una consecuencia, por qué estás arriba. O sea, es que al final únicamente el Racing de Santander, que es normal, porque lo raro sería que fuera al revés, que tiene a Arana, ha fichado a Manex, del Atleti de Bilbao. Se ha lesionado Manex, ¿eh? Tiene al de la trompeta, tiene al Íñigo Vicente. Bueno, es que tiene 4 o 5 jugadores, son de segunda división, pero que con un montón de partidos en primera división. Es normal que ellos hagan más goles porque son gente que tiene mucho nivel. Pero es que en el resto están por debajo de ti, en el resto de métricas. Y es que al final... es que los números están marcando una tendencia que si es capaz el equipo de mantenerlo, que yo creo que debería, ¿no, Iván? Nos tiene que hacer ser muy, muy optimistas. Yo me encanta, es que da gusto ver ahora mismo a Castellón y todos los números y todo lo que estamos haciendo, pero a mí me gustaría que quedaran solo 5 semanas de liga. Y a mí que se acabara el domingo. No porque vayamos líderes, sino por el pico de forma en el que están. Está claro que si ahora nos encontramos que Raúl, por ejemplo, físicamente tiene que mejorar. Ayer no estuvo mal, pero no se le nota al Raúl del año pasado cuando lo vimos. Pero en este momento hay una diferencia. El año pasado era vital que estuviera bien y este año de momento no es necesario que esté al 100%. Hay tiempo. Lo que quiero decir es que al final si tienes a Mabil, tienes a Raúl conforme está, ¿no? Raúl tiene que mejorar físicamente. Por banda izquierda tienes a Pablo Santiago, que prácticamente había dejado en el banquillo a Zipenga desde que vino de la Copa de África, ¿no? Al final tienes como quita y pon y eso puede que te haga estar arriba. Necesitamos que Suero se coja, que haga partidos como Cayer, si Cala en este caso no está, pero es que de aquí a final tú vas a ver la clasificación y verás partidos que dirán, no, jugamos contra este equipo que está a punto de bajar y esos son los equipos peligrosos, ¿no? Antes hablabais de que si el Castellón quiere estar arriba no puedes fallar contra los de arriba, no. Si tú realmente quieres ascender, lo que no puedes fallar es los partidos que esté del 10º hacia abajo, esos son los puntos que sí o sí tienes que ganar. Y luego los de arriba, hombre, si consigues puntos, pues evidentemente estás arriba por narices. Pero lo que no puedes, si quieres ascender o quieres jugar una promoción, es fallar contra los de mitad tabla para abajo. Porque ahí es donde se pierden todas las ligas, todos los ascensos o no se consiguen. Entonces, ojalá ganemos esta semana el Depor. Pero si realmente el quiere el Castellón es ser contundente y estar arriba, todos esos partidos tipo el de ayer, Valladolid, sí o sí tienes que venirte con los 3 puntos para seguir estando arriba. Que el Valladolid ganó en Castalia, con gol de la Tasa. No sé si os acordáis, sí. Porque hace mucho de eso, pero el Valladolid ganó en Castalia con gol de la Tasa, que ayer jugó la segunda parte. Y luego otro factor que es importante, que quizás sea pronto para ponerlo encima de la mesa, son los average. Tú al Depor le has ganado 1-3 allí, más o menos lo tienes controlado, siempre que no ganen, que no van a ganar. Ya nos encargaremos nosotros de que no gane el Depor el domingo en Castalia. Y luego a Las Palmas también se lo tienes ganado, lo único que te lo ha ganado es el Racing de Santander, que tiene que venir aquí. Es que me pongo nervioso de hacer cuentas, me entra la excitación primaveral, demasiada calma, ¿no? Enrique va partido a partido. Como dice Bob, dice pies en el suelo, mirada en el horizonte, ¿no? Un poco del chill ahí. Pero es un poco poético, ¿no? Porque ¿quién no tiene los pies en el suelo? Es una frase para San Valentín, quizá, para sí, eso impresionar a alguien. Pero
Yo a veces me acuerdo, de vez en cuando me sale en Instagram una foto que puse hace años, José Luis, tú te acordarás, aquella temporada 2013-2014, que hacíamos estas cuentas, pero para no bajar a preferente. Y tanto. Y no quiero ser el típico pesado que siempre dice tal, tercera, tal y eso. Pero es que esto es muy bonito. Es que hay que disfrutarlo. Es que no nos hemos visto en esta... las cuentas para subir, yo iba a segundo de preescolar, entonces, ¿no? Y ya soy un señor mayor, tú más, pero Más mayor que tú, quieres decir. Pero es una gozada. Hoy, mira, es que son detalles. En el cole de mi hijo, que es la semana de carnaval, Sí. hoy cada día pues hacen como... O sea, es un cole laico, entiendo. Sí, un cole normal. Claro, en Escolapio no lo celebran el carnaval, ya te lo digo es yo. Un cole, cuna de mediocentros y entrenadores, Sánchez ya, cuando iba Sergi Ripollès y Claro. pues bueno, total. Y cada día pues hay una cosa que tienen que ir. Mañana tienen que ir con el pelo loco, no sé qué. Y hoy era que fueran con lo que más les gustaba, ¿no? Era como un concepto de lo que más te guste del mundo. Y he visto un montón de niños que salían del cole, entre ellos mi hijo, con la camiseta del Castellón. Que era lo que más les gusta. O sea, te dan a elegir una cosa en el mundo y eliges la camiseta del Castellón, ¿no? Entonces me parece súper bonito y me parece hasta emocionante que ahora la gente mayor que ya lo haya vivido, la gente que no, toda esta generación que es la que mueve Castalia, ¿no? Que es gente que la mayoría del tiempo de su vida lo ha visto en tercera división, pues que esta temporada hay que disfrutarla. Luego ya acabará como acabe, pero es que son ir a Valladolid y meter 4 goles, ir a cualquier campo de España y ser el favorito, es una gozada. Sí, es una gozada. Hay cosas que van cambiando, ¿eh? Yo lo he preguntado mucho a los que son profes, tema este de los coles, ¿no? De si los niños se piden a alguien del Castellón. Y otro detalle, a ver a quien diga, estos son terribles, ¿eh? Ya solo les faltan las fichas del dominó y la mesita esta de hierro. Pero estaba en una cafetería y entró el típico que lleva la bolsa esta grande, la mochila grande, vendiendo camisetas de estas un poco de Strangi, ¿sabes? Y suelen sacar lo típico, Barcelona Lamine Yamal, la selección española tal, del Madrid Mbappé, en fin, todo esto, ¿no? Y sacó una del Castellón, digo, joder. Digo, o sea, si lleva camisetas del Castellón el tipo este, es que las vende, macho. Es que las vende, que en la época que dice Enrique, seguramente en el 13-14, a lo mejor hubiera tenido que regalarlas para quitárselas de encima, ¿no? Sí, no, claro. Es así, es así de duro. Sí, pero bueno, de todo se aprende. Y ahora creo que es cuando la afición, como el otro día contra Andorra, llega el tiempo añadido, vas ganando y todo el mundo canta el himno y lo canta con un especial orgullo de decir, esto lo salvamos. Podemos seguir cantando el mismo himno, somos el mismo club y somos los de siempre, ¿no? Entonces, sería una historia tan bonita el regreso del Castellón, encima con Pablo Hernández, con un Orellut en el banquillo, todavía más bonito, así que tenemos que contarla, José Luis. De eso tenemos que hablar ahora, de Pablo Hernández. A mí me encantaría porque, como soy muy mayor, que dices tú, he narrado partidos del Castellón en tercera división, los he narrado en segunda división B, hablo enteros, no hacer conexiones, sino partidos enteros, en tercera división, en segunda división B, en primera federación y en segunda división. O sea, que solo me falta en la pantalla. Pero si sube el Castellón espero por lo menos estar bien de salud 3 meses. Joder, luego ya me retiro. Luego empezará, ¿no? Europa. No, a ver, eso de primera división. Déjate de... vamos poco a poco, como Pablo Hernández. Vamos a la pausa y hablamos de eso, de Pablo Hernández y de la entrevista que le ha dado a Enrique Ballesteri, que hoy podéis leer en Mediterráneo, también en las páginas y, por supuesto, en la versión digital. Todo eso enseguida. Si eres propietario o regentas un negocio de hostelería, Orellut Mobile te presenta una gran oferta. Una gran oferta. Oreca, televisión para bares y restaurantes con la Liga, Segunda División, ligas internacionales, motos y todo el contenido deportivo. Además, solo paquete televisión, sin obligación de que contrates fibra o móvil y sin permanencia. Además, incluimos publicidad personalizada para tu televisión en tu propio establecimiento. ¿A qué esperas? Infórmate ya en www.orelutmobile.es, en nuestra tienda en Avenida Rey Don Jaime 96 o al teléfono 698 98 0000. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón.
Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Estamos de vuelta en Conexión Oreyud, aquí en el periódico Mediterráneo, en este lunes, de nuevo de resaca más que positiva, tras el 0-4 de ayer en Zorrilla ante el Real Valladolid. Y pendientes también de que nos cuente Enrique Ballester un poquito, así a modo de resumen. Lo ideal, evidentemente, es con calma, te coges el periódico o entras en la versión digital, te ves, incluso porque puedes ver a Pablo allí en la Ciudad Deportiva, donde le hiciste la entrevista. Pero ¿qué nos destacarías de lo que dice el míster? Fue una charla extensa y tranquila y agradable. Hemos publicado este lunes en la web del periódico Mediterráneo, mañana en papel, martes. Hablamos de mucho. Hablamos de cómo lleva la vida de entrenador, de cómo, cuáles fueron las teclas que pulsó, ¿no?, para cambiar un poco el estado anímico de la plantilla, cuál es su visión del fútbol, cómo le gusta jugar, qué importancia le da a las rutinas de los entrenamientos, de un montón de cosas. Y por supuesto también de que termina el contrato el 30 de junio. Y es una pregunta que se hace mucho el albinegrismo, ¿no?, ¿qué va a pasar con Pablo en el Castellón? Que ya Populcaris tuvo un mensaje bastante, ¿no?, tranquilizador en el podcast del club la semana pasada. ¿Y quieres que te diga lo que me cuento Pablo? Sí, claro. Es que lo voy a leer porque digo que si no quiero decir nada que no haya dicho, ¿no? Muy bien. Dice que es algo que no le preocupa. O sea, si no le preocupa a Pablo, pues tampoco nos preocupamos nosotros, que está centrado en el día a día, en seguir haciendo bien las cosas. Dice que ha hablado con Bob Bulgaris y con Ramón Soria del tema, que le ha dicho que no es algo que tenga que preocupar y que cuando se tengan que sentar, si ellos lo creen conveniente, se sentarán. Que el Castellón es su club, es su casa, que ellos lo saben, y que se hace una pregunta retórica: ¿en qué sitio voy a estar mejor que aquí?, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. Que luego también dice que en el fútbol pueden pasar muchas cosas, ¿no?, que ahora puede perder 5 o 6 partidos y que se vea diferente, pero que insiste que en qué mejor sitio para estar que el Club Deportivo Castellón. Así bueno, que yo creo que podemos ser moderadamente optimistas, ¿no?, con el futuro de Pablo. Yo soy moderadamente optimista con el futuro de Pablo y con el futuro del Castellón, pero en el fútbol ya sabes tú que los capítulos se van escribiendo semana a semana, sí, y no hay nadie eterno. Yo, mira, si tenemos que hilar fino, te digo una cosa, si no subimos, que espero que no ocurra, si no subimos, sí que me parece fundamental que Pablo Hernández renueve. Y lo digo pensando también en el bien de Pablo Hernández, me estoy anticipando. Si no subimos, creo que es básico que continúe Pablo Hernández en segunda división, en un proyecto supongo que mucho más potente el año que viene, para ya decir, no, este año salimos con los tanques, hemos estado ahí tocando pelo, como quien dice, como el torero, y este año vamos a por todas. Pero bueno, si estamos en primera división, evidentemente, si hay por la razón que sea que bueno, pues no hubiera acuerdo, hubiera una posibilidad mejor, porque Pablo Hernández es un entrenador fantástico, pero esto es fútbol y los que estamos en el mundo del fútbol sabemos que al final son todo el mundo profesionales, ¿no? Y que cada uno tiene su momento. Y desde luego
yo, por lo que conozco a Pablo Hernández, si él consiguiera ascender con el Castellón a primera división, ya te digo yo que no sé si necesitaría mucho más, ¿eh? Pero ojalá sigan, estén en primera, sea un cuento de hadas y tal, pero el fútbol no siempre es un cuento de hadas. Pero yo creo que él por mí que siga en primera, en segunda, cuando sea, todo el tiempo que sea. Pero quiero decir que si sube a primera, yo creo que él va a tener la ambición. Él tiene ambición en su carrera. Yo noté por cómo hablaba, de cómo me le gustaba, de cómo tenía sus dudas a lo mejor, pero que ya en los últimos años de su carrera, sobre todo cuando a la hora de trabajar con Marcelo Bielsa, que empezó a preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? De por qué entrenaban esto, para qué, ¿no? Que a lo mejor él pensaba ya que no iba a mejorar más en su vida como futbolista, que era veterano, y vio que no. Y él veo que ha encontrado un staff en el que está a gusto, y por qué no decirlo, se ha dado cuenta que es bueno en esto, ¿no? Que es bueno, que está cómodo, que puede hacer mejor a los jugadores, que tiene una satisfacción muy grande al ver que luego en el campo se refleja lo que trabajan. O sea, le gusta ser entrenador. Entonces, no sé si aquí o en otro sitio, yo creo que él va a hacer una carrera muy interesante. Sí, yo estoy convencido de eso, pero que ser entrenador para mí es el peor trabajo del mundo, y eso desgasta una barbaridad. Te dejo el mío un par de semanas, ¿sabes? No, ya te digo yo que tú ves a un entrenador y la mayoría de veces se envejece. No sé dónde he visto yo a Arbeloa, que pesa 4 o 5 kilos menos, ¿no? Y lleva un mes el chico en el... Sí. No llega un mes. Sí. A ver si entran en Valdebebas a las 6:30 de la mañana es porque va sin desayunar, ¿no? Porque habrá noche que ni dormirá. Sí, pero tampoco, quiero decir, lo normal sería que ahora... Si por el estado físico, mírame a mí y sigo ganando. Pero hay una diferencia. Tú como jugador vas, entrenas, te planteas cosas, te dicen de entrenar, llegas y si entrenas. pierdes la culpa del entrenador. No, vas, entrenas, si ganas pues va bien la cosa, si no pues evidentemente puedes pensar, pero te vas a tu casa. El entrenador la carga la lleva encima, lo exprese, no lo exprese, lo diga, porque al final es ¿qué vamos a hacer? Si pierdes una semana no puedes llegar y decir, no, ¿qué les digo? Que no da para más esto, tú siempre tienes que ser el primero, tienes que tirar, con lo cual el estrés y la carga que llevas, da igual la categoría, da igual donde estés, la de un entrenador es muy fuerte. Sí, yo, ya que está aquí Enrique, de periodista, no sé si le pulsó esa inquietud, que yo la tengo desde hace mucho, que es el tema del Valencia. Yo estaría mucho más tranquilo que el Valencia estuviese en mitad de tabla. Eso. Y bueno, hay muchos cantos de sirena porque bueno, su ex equipo pues está ahí, hay mucha demanda en Mestalla. Sería un entrenador... No sería un coste muy elevado, muy querido por la afición. Él ha coincidido con Corberán en Leeds. Por eso. No, por eso no. Es que si va Pablo a Valencia... por eso, hay muchas coincidencias que a mí, por eso estoy viendo también los partidos de Valencia, a ver si empieza a ganar y sube y mantenemos a Corberán muchos años. Entonces, al final... Coincidieron con Víctor Horta también allí. Sí, exacto. En Leeds, pero yo creo que en breve se unirá al Leeds para querer a Pablo de entrenador. A ver, yo le pregunté si había... Lógicamente lo que está haciendo Pablo está llamando la atención. Está llamando la atención en muchos sitios, ¿no? Es que está escribiendo una epopeya, ¿no? En el Castellón. Pero yo, no sé, yo creo que, como he dicho antes, probablemente no se mueva ni por el ego, ni tampoco únicamente por el dinero en este momento de su carrera, ¿no? Y luego, lo que decía... Iván, de la responsabilidad, es verdad que Pablo es una persona que yo intuyo que da esa imagen de calma, de tranquilidad, que es muy positiva, pero que también por dentro, claro, él ahora mismo es la persona más querida de Castellón, ¿no? Y desde aquí... Que tenga calma no quiere decir que tenga su carácter, ¿eh? Ya, claro. Tiene su carácter. Yo creo que tiene su espinita, ¿eh? Claro. Yo creo que Pablo tiene su espinita, es decir, él se crió en el fútbol base y luego tuvo que marchar para hacer su pedazo de carrera, que nadie la va a discutir, pero luego cuando volvió quizás no todo el mundo esperaba un poquito más de Pablo como jugador y él pues a lo mejor no lo pasó bien y para mí a lo mejor quizás se equivocó queriéndose cargar de demasiada responsabilidad, que ahora como comentas a lo mejor en la entrevista ves que le tiene poco ego, porque Pablo parece así. Y yo creo que Pablo tiene la espinita de triunfar en el Castellón, si no fue como jugador el último año antes de retirarse, con toda la carrera que ha hecho, pues quizás sea como entrenador. Y tengo claro que él tenía en la cabeza hacer lo que hizo en Leeds, que en Leeds marca el gol del ascenso del Leeds. Es que en Leeds, yo se lo explico a mucha gente porque no es fácil metértelo en la cabeza sobre la posibilidad de... Igual ahora todavía le falta bagaje a lo mejor para ir a Inglaterra, pero yo no tengo ninguna duda que Pablo Hernández va a entrenar en Inglaterra. Es que no tengo ninguna duda por
por cómo le quieren allí en Leeds. Él consigue el ascenso allí a la Premier League, tienen ahí el mural ese en la fachada aquella que está al lado, creo que es el Elland Road, ¿no? El nombre del campo del Leeds United. Y bueno, pues en Inglaterra yo creo que también se trata de otra forma a los entrenadores que aquí en España. No hablo del Castellón, hablo en general. En Inglaterra un entrenador pierde 2 partidos y no te dan una patada al culo, aunque suene mal, sino que tienen su calma, tienen su tranquilidad y se vive el fútbol de otra manera. Proyectos largoplacistas de mucha más tranquilidad. Todos hemos visto aquí aficionados del Leeds, ¿no? Que venían en peregrinación, ¿no? Sí. No sé ni hablar ya, pero es verdad lo que dice de la espina clavada de la etapa de Pablo como jugador. Él en la entrevista dice que tiene la conciencia tranquila porque lo dio todo, pero admite que quizá él se puso demasiada presión a sí mismo, ¿no? Yo como jugador en la etapa del Castellón le vi hacer cosas que no había hecho nunca en la historia del fútbol, que era, me refiero, en su carrera, de a veces intentar bajar al lado de los defensas a darme el balón que ya lo voy a subir, cuando él justamente hacía lo contrario, ¿no? En la época del Valencia, es decir, jugar ahí en esa zona de media punta donde filtrar los pases, y creo que se cargó de demasiada responsabilidad, de como albinegro y como pues jugador internacional y todo lo que ha sido, quizás la buena cabeza que tiene y lo bien que ha sabido ver el fútbol, de hacer el fútbol fácil. Creo que la época del Castellón no supo hacer ese fútbol fácil que le hizo triunfar, ¿no? Y yo creo que esa espinita la tiene un poco y ahora pues se la está quitando con creces, da gusto ver al Castellón de Pablo Hernández. Y en caso de que subiera, yo creo que si no renueva será porque Bob le dirá que no creo, ¿no? Pero no creo que sea por él ni por temas económicos ni tal, porque al final qué mayor placer que una persona albinegra como es y lo demuestra y lo ha sido estando en otras partes del mundo, que ahora tenga la oportunidad de llevar al Castellón a primera, cuando hace 35 años que no estamos en primera, y que tenga esa oportunidad y encima conseguirlo, por ejemplo, y entrenar en primera, creo que la renovación sería casi automática, ¿no? A no ser que el presidente diga que no. Lo que pasa que creo que Dick Redder también parecía que íbamos a tener Dick Redder para muchos años y nos duró... Es fútbol. Nos duró muy poco, ¿no? Entonces, es fútbol. Son caracteres distintos también. Y es fútbol, como comentáis. Y sí, es verdad que como jugador también tuvo el primer año, se lesiona, coge el COVID un par de veces. Es verdad que ese equipo, ese año de Primera Federación, el último de Vicente Montesinos, de Sergi Escobar, no termina como que acaba la temporada demasiado pronto, ¿no? De competir. Y el otro es el primer año de un poco de transición de Bob Bulgaris. Y es verdad que él se queda con eso un poco, porque él había hecho un gran esfuerzo por jugar en el Castellón. Era su sueño. Él ya de chaval se ofreció, cuando al final se va al Cádiz cedido, y sería muy bonito, como he comentado antes, pues que esa espina se la saque desde que el fútbol te dé este regalo ahora, esta oportunidad, ¿no? De sacarte la espina. Totalmente, sí. Hombre, yo recuerdo el debut en Albacete, que salió un ratito al final del partido en el Belmonte, hizo un golazo impresionante. Y luego el día del Sevilla, creo que era el Sevilla Atlético en Castalia. Era un filial seguro, yo diría que era el Sevilla. ¿Sevilla o el Athletic B? Ya no me acuerdo, pero sí que es verdad que... hizo un partidazo aquel día, y luego, por las razones que sea, porque es que es lo que decimos, es que al final es competición, y por eso hay que tener siempre un respeto por las jornadas que faltan, por los rivales, porque es muy difícil estar a un nivel óptimo, prime, ¿no? Como está ahora mismo el Castellón, hablando un poquito de los partidos que nos quedan. ¿Que somos optimistas? Por supuesto que somos optimistas, pero ser optimista también se puede mantener siendo también, pues eso, respetuoso con todo lo que tenemos por delante, que esta categoría es muy criminal, y pierdes 4 partidos y de repente ves que estabas solo arriba y que de repente tienes un montón de gente alrededor y que alguno te ha quitado la silla. Pues esto es la segunda división, y hay sorpresas todas las semanas. Yo creo que Pablo ha demostrado lo que hemos comentado mucho. Pero vamos a ver, ¿para ti tendría que estar ya renovado? Por supuesto. Para mí tendría que estar ratificado el primer día. No hacía falta buscar a ningún otro entrenador. Sí, pero ¿renovado en este punto? Sí. A mí lo único que me falta de Pablo, y esto lo podemos hablar aquí, lo que sentimos cada uno, te voy a decir la palabra que tanto te gusta, vértigo. Si tenemos vértigo por estar arriba del todo, no. Nuestras emociones, si pensamos en los puntos, aquí la clave es cómo va a gestionar Pablo, porque creo que todos sabemos que el Castellón está jugando muy bien, que físicamente vamos a llegar porque está metiendo a muchos en rotación. Es la parte emocional de los futbolistas cuando se vean ahí. Porque, supongo que Enrique ahora nos comentará algo, porque, como hemos hablado, no son en general futbolistas habituados a estar ahí, tan arriba, en las últimas jornadas, y es una parte que a nivel psicológico y a nivel emocional hay que gestionar. Estamos hablando que muchos del Racing han estado ahí, muchos del Almería han estado ahí, muchos del Depor han estado ahí. Vamos a ver, a mí realmente futbolísticamente no me preocupa. Creo que ha demostrado que es un bloque que puedes ganar, puedes perder,
pero que la intensidad tampoco me preocupa. Vamos a ver esa parte emocional que a mí, que yo sabes que soy un pesimista por naturaleza y un cobarde, pues sí que me preocupa ver que los jugadores realmente jueguen el partido del ascenso como si jugasen el primer partido de la temporada. Enseguida te responde Enrique, vamos a hacer como en la tele, después de la publicidad. Si eres propietario o regentas un negocio de hostelería, Oreyud Mobile te presenta una gran oferta. Una gran oferta. Oreca, televisión para bares y restaurantes con la Liga, Segunda División, ligas internacionales, motos y todo el contenido deportivo. Además, solo paquete televisión, sin obligación de que contrates fibra o móvil y sin permanencia. Además, incluimos publicidad personalizada para tu televisión en tu propio establecimiento. ¿A qué esperas? Infórmate ya en www.oreyudmobile.es, en nuestra tienda en Avenida Rey Don Jaime 96 o al teléfono 698 98 0000. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrey, nave 69, Castellón. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la Primera Federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de Segunda y Primera Federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Bueno, pues seguimos y vamos a entrar ya en la recta final de nuestro Conexión Oreyud de hoy. Antes de la publicidad estaba ahí la pelota en el tejado del señor Ballester. Tema gestión emocional, el vértigo que tienen los que se asoman en las azoteas a ver abajo el que pasa por la calle. ¿Tú esto cómo lo ves? Bueno, yo te puedo decir cómo lo ve Pablo. Es uno de los temas que queda más interesante, ¿no? De cómo lo veo yo. Le pregunté si podía aparecer ese vértigo, ¿no? A medida que llegue el final de temporada, teniendo en cuenta también que es una plantilla quizá no muy joven, pero sí con poca experiencia. O sea, casi nadie juega en Primera División en España. Pero eso no tiene más que ver con el carácter de cada uno. Eso me dice él. Él me dice que es algo que puede pasar, porque en el fútbol y en otros deportes es algo habitual, pero que está muy tranquilo. O sea, está muy tranquilo con todo. Yo también. Porque los conoce y sé que tienen mucha hambre. Que es algo que puede paliar quizá la falta de experiencia, ¿no? Esa fuerza de estar construyendo algo que tiene el equipo, algo nuevo y algo bueno, y que tiene muy claro lo que quiere pelear el club también y lo que quieren pelear todos, ¿no? Y que tiene una mentalidad muy fuerte el grupo y que está tranquilo que cuando llegue ese momento sabrá responder. Él también señala una de las claves que puede ser cuando llegue algún resultado malo, que llegará, ¿no? Cuando llegue quizá un par de derrotas seguidas, pues que tenemos que ser conscientes de la dificultad de lo que se está haciendo, aunque nos habituemos a ganar, y que cuando lleguen esos momentos pues sepan manejarlos, ¿no? y hacerlo lo más cortos posibles. Creo que es una de las claves que él ve del éxito a final de temporada. Bueno, de momento no están demostrando, ¿no? que les pueda esa presión, y muchísimo menos los muchachos. A mí una cosa que me ha llamado la atención es cuando...
no sé como consecuencia cuál es la pregunta que planteas, pero sí recuerdo perfectamente lo que dice él respecto a una vez con Bielsa, supongo que sería cuando hablaba de Bielsa, una vez que es relevado y que sale y que está cabreado, que le pega una patada a una botella y tal, y que él pensaba que a lo mejor le había visto algún asistente o tal, pero que Marcelo Bielsa no le había visto, y luego le tiene una semana arrestado, pero bueno, pues ese castigo no es muy largo. Yo automáticamente, como soy así de malvado, pensé en Mavil. Cuando he leído eso he pensado, Auer Mavil, te han dado la medicina de Bielsa, ha pasado una semana de arresto y ya Mavil vuelves... Hombre, si hubiera sido contigo, te digo yo que la medicina de Bielsa dura 3 o 4 semanas. Cada uno tiene su disciplina. Pero lo de Mavil a mí es que, vamos, he visto a Auer Mavil en esa respuesta de Pablo. Eso que tú pensaste, yo lo verbalicé en ese momento. O sea, no lo he puesto en la entrevista, pero dije, bueno, mejor no te pregunto si Mavil vuelve a jugar o no, porque él dijo que es verdad que Bielsa lo dejó fuera de la convocatoria y luego lo tuvo 8 o 10 partidos en el banquillo, además. Y él no sabía muy bien quién era y luego, ¿por qué? Porque él le había dado la patada en otra parte y pensaba que no lo había visto, ¿no? Pero dijo, no... Me enseñó que hay que estar atento a todos los detalles, que él está a todos los detalles, ¿no? Entonces yo pensé en el pobre Mavil, digo, igual este ya no juega más, pero cuando salió un rato en Valladolid ya me quedé un poco más tranquilo, ¿no? No, pero que es importante la gestión también un poco de la disciplina, ¿no? De que cuando todo el mundo... Hay jugadores, por ejemplo, Suero, que yo creo que se ganaron el año pasado una jerarquía clara dentro del equipo, que está entrenando, que sabe que juega poco y tal... Pues tú que estás jugando, que llevas 5 o 6 semanas, te hemos sacado en el minuto 60, que creo que era el 60, o si no era el 65. Chico, no es respetar al entrenador, es respetar a los que tienes al lado, que son tus compis, ¿no? Bueno, lo difícil siempre de gestionar es cuando el equipo va mal. Cuando va bien, pues al final es difícil que alguien se pueda cabrear en mayor o menor medida. Pero ¿el jugador alguna vez deja de ser egoísta? Pregunto, cuando ganas o cuando pierdes, ¿el jugador alguna vez deja? El jugador es egoísta por naturaleza siempre y soy de la opinión que lo tiene que ser. Que lo tiene que ser para querer ganarse el sitio. Otra cosa es acabar, no sé qué llamando, discutiendo con los compañeros o llevándote mal para el entrenador o metiendo, como se dice, leña al fuego para que haya problemas dentro de un vestuario. Pero el jugador tiene que ser egoísta por naturaleza porque quiere jugar, porque se juega al pan, por muchas cosas. Pero a un entrenador no se le puede ir el vestuario. De ninguna de las maneras. Y si tolera la más mínima tontería de que esa patada, pues mira, me la ha pagado Mavil y entonces lo sanciono, y si me la pega Cala, porque el año pasado costó renovarlo, lo miro para adelante, te pasa pues como ha pasado en el Bernabéu estas últimas semanas. Da igual quién sea, a un entrenador no se le puede ir el vestuario. Tendrá que ver cómo lo gestiona, tendrá que ver lo que hacer, pero el objetivo es el club, no es ni Mavil, ni Cala, ni Pablo Hernández, es el club. Y al final, si Pablo lleva a los jugadores de una manera, a nivel deportivo, a nivel disciplina, nadie se puede salir de ese sitio. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con él, sobre todo ya no tanto en la duración de un castigo es en la equidad. O sea, al final, y Pablo está demostrando que equidad y meritocracia, la que sea, si alguien se sale, pues oye, sea quien sea, pues tiene esa sanción. Y entender a veces el momento, ¿no? Porque a lo mejor un jugador puede pegarle un día una patada a una botella. Exacto. Y luego a lo mejor hay veces que no entiendes cosas y luego cuando indagas un poco dices, no, es que está teniendo problemas personales. Y entonces dices, entiendo la patada a esa botella y como no ha llegado y ha quemado el vestuario, ¿no? Y a veces tienes que entender de que si ese cabreo viene porque, oye, llevo jugando 10 semanas seguidas y la 11 no he jugado y entonces yo aquí armo un follón, no tiene perdón de Dios. Pero si es porque está pasando un mal momento por temas personales, porque los jugadores siguen teniendo fuera del fútbol, siguen teniendo vida normal como cualquiera de nosotros, problemas personales, familiares, mil cosas, pues a veces tienes que entenderlo o hablar o ver cómo llevas el tacto, pero que no se te vaya al vestuario. Pero si tienes los problemas personales y has discutido con la pareja, me parece perfecto, pero cuando te ha puesto de titular también habías discutido con la pareja, ¿no? Y tenías problemas personales. ¿O se han producido esos problemas personales durante los 60 minutos de partido? Me refiero que a veces hay que entender la tensión de que un jugador explote, Yo no digo de que por motivos personales está bien permitido. Si te sacan del campo es porque te han puesto de titular previamente. A eso voy. Y muchas veces los jugadores, jolín, es que solo se ven ellos en el espejo, de verdad. O sea, hay algunos, ¿eh? O sea, en el caso de Mavil, no sé cuántas semanas llevaba seguidas jugando como titular, ¿no? Te están dando la continuidad a un equipo donde hay mucha gente que va como un tiro y que puede jugar igual que tú. Tienes a Pablo Santiago que, claro, el chaval, pues me imagino que será consciente de que él no puede desequilibrar como desequilibra a Zipenga, pero cuando lo ponen, da todo lo que tiene. Entonces, tienes que respetar al que está peleando por tu posición. Y me parecen actitudes que son entendibles porque están calientes o lo que sea, pero si luego te duchas y vas al míster y dices, disculpa, mira, se me ha ido la perola y si quieres ponerme tal, vale, pero en ese momento he perdido la cabeza. Pero no me vengas con milongas de que si tengo problemas fuera, historias de estas.
Pobre Mavil, tampoco te rayes con él, hombre. No, es que seguro que le ha ido muy bien la semanita de ver el partido en el banquillo. Yo me refiero a eso. Te va a escuchar Pablo Santiago y va a decir, hostia, qué cabrón, tenía razón, y le pegará a Mavil mañana, todo líos. No pasa nada. La semanita en el banquillo va muy bien. Además, dicho por futbolistas, que supongo que te lo habrán dicho a ti, a un jugador o se le toca el bolsillo o se le sienta en el banquillo para que entre en dinámica. Y no hay más. Esto supongo que no les hará mucha gracia. ¿Por qué te ríes, Iván? ¿Te has castigado alguna vez o qué? No, así no me las he llevado, pero sí, es que solamente hay 2 motivos y son esos. Otra cosa es que te arresten por una tontería, te tengan arrestado 6 semanas. Yo tampoco estoy de acuerdo en eso, pero... Yo creo que la próxima vez que retiren a Mavilla te digo yo que no le pega la patada a la botella. Por lo menos a vista de todos. Me acuerdo últimamente de Además, la pregunta se la hiciste tú, Bandarra. No, pero yo le pregunté por alguna anécdota con Bielsa y él salió por ahí. Pero es que Mavil llama la atención. A Mavil le podía haber, porque es muy buen chico y todo el mundo dice que es muy... Bueno, pues se cabrea. Pero es lo típico de cuando te reñía el profesor que te decía, no me lo esperaba de ti, ¿no? Que eso te dolía más aún, sí, ¿no? Te había decepcionado. Igual Pablo ha hecho eso con Mavil, ¿no? Quizá, no sé. No, yo no digo que sea mal chico, pero... Oye. Además, tampoco lo he castigado yo, ha sido Pablo Hernández. Bueno, Mavil sabrá, oye, si vuelve a pegar la patada a la botella, que lo pruebe a ver qué pasa la semana siguiente. Si hace un gol, yo hasta se lo perdono, mira por dónde. Si hace un gol contra el Deportivo de La Coruña, le digo, cuando te cambien, pégale patada a la botella todo lo que quieras, reviéntala si quieres. Sí, hizo algún gol importante últimamente en Castalia, el 1-0, ahí que le pega y tal, sí. Yo qué sé, yo ya te lo dije el jueves, yo creo que diga o haga Pablo o insinúe Pablo, me parece bien. Sacrosanto Pablo Hernández. Muy bien. De cara a mí es que le tengo muchas ganas al Deportivo de La Coruña, de verdad. No tengo nada contra ellos, es una ciudad fantástica, he ido muchas veces a Riazor, me trata muy bien los compañeros de la prensa, pero al Depor en sí, con todo ese bombo que tiene alrededor, le tengo muchas ganitas a ese partido y además promete emociones, porque aquí hemos tenido el día aquel del playoff. Fue, histórico, Se está convirtiendo en un clásico, ¿no? de esta era. Castellón Depor, siempre partidos, o casi siempre, partidos con muchos goles, partidos bonitos, atractivos, dos clubes que están creciendo juntos y ojalá seguir creciendo juntos, ¿no? A mí me cae bastante bien el Depor. Quizá el domingo a las 11 me caiga un poco peor si perdemos. Esperemos que no. Pero sí, pero mira, pero quiere decir que tenemos rivales aquí en la clasificación que estoy viendo, que alguno me cae peor. Por ejemplo, no voy a decir. ¿El Almería dices? Lo aprendí de Pablo Hernández también, a controlar mis emociones. Muy bien. Bueno, el Deportivo tenemos que... pero que la plataforma mediática, cuando jugamos con el Depor, el partido se lo ponen a la hora del plus de antes. El Deportivo es campeón de Liga, no lo olvidemos. Te hacen las entrevistas ahí a pie de campo como si fuera un partido de primera división. Al día siguiente Pedrerol, si no gana, meterá en el resumen además, victoria del Super Depor un día más cerca de primera división. Me parece perfecto, pero es que yo soy del Castellón. Los columnistas gallegos también. Mucho y aparte de gallegos, alguno que no es gallego, ¿no? Deberían comer muy bien y cenar mejor todavía cuando estaba Lendoiro, seguro. ¿Qué ibas a decir? Bueno, que también se lo ha ganado. Es un campeón de liga, que no hay muchos en este país. Entonces, bueno, tiene ahí su historia y hay que respetarla. Nosotros también la tenemos, ¿eh? No, hombre, por supuesto. Y para mí, mucho más respetable, pero quiero decir que el Depor, en cierta forma, a nivel mediático, no solo por volumen, pues bueno, por títulos. Al final, cuando eres campeón de liga, has sido campeón de liga, pues bueno, tienes que tener cierto... Pero bueno. ¿Cierto que ¿en quién estás pensando? ¿Tienes que tener cierto apoyo, vas a decir? No, cierto apoyo no, pero cierta repercusión, apoyo arbitral, no queremos ni hablar, pero cierta repercusión sí, entonces, bueno... El Celta está en primera, ¿no? El Celta está en primera división, sí. Bueno, pues eso. ¿Quién tiene más repercusión, el Celta o el Depor? Bueno, esos son temas que... Y hablando del Endoiro, este verano fui a las fiestas, a las fiestas de mi pueblo. Es un mediador impresionante. A las fiestas de mi pueblo, que no hay, es un pueblo muy pequeño, y no hay cajeros y eso, y yo fui un poco despistado, no llevaba casi dinero, entonces la primera noche ya me quedé sin dinero, porque yo soy muy bueno gastando dinero. Y ya pedí dinero a mi mujer, me gasté el dinero que iba a mi mujer, a mis amigos, y a las 3 de la mañana o así me encontré a mi padre. Y mi padre ahí, que mi padre es una persona mayor, me lo encontré y dije, oye, papá, ¿no tendrás dinero por casualidad? Y el tío le saca del bolsillo, ahí lleva el chándal, le saca del bolsillo un fajo de billetes y digo, papá, ¿que eres Lendoiro?
Me recordé del Lendoiro, que fue campeón del Depor gastando mucho dinero en aquella época. Pero... Sí, pero bueno, yo lo que hablo de la repercusión, yo no conozco los datos de Coruña ni del Deportivo, pero lo digo porque tampoco hace falta irse tan lejos. El impacto que tienen a veces los equipos o las noticias sobre los equipos o las cosas que pasan en los equipos no es directamente proporcional con la categoría en la que militas. No, está claro que el Depor tenía a Bebeto, tenía a Donato, Mauro Silva y todo lo que tú quieras, un equipazo, y nos divertíamos mucho viéndolo, pero ahora mismo es un equipo de segunda división que yo sepa, vino aquí en Primera Federación, le ganamos, luego nos ganaron, y quiero decir que estamos en la misma liga, ¿no? Sí. Pero tiene un relato bien construido, y hay mucho periodista gallego en Madrid, que eso también ayuda, y luego que bueno, que es un campazo, es una afición importante, y es verdad lo que dice Miguel, que es campeón de liga, hay pocos campeones de liga en España. Dicho lo cual, yo prefiero ir un poco de tapadito ahí con el Racing, el Depor. Sí, pero es que la gente del fútbol ve los partidos del Castillo destapado. Ese es el problema ese, que demasiado pronto hemos asomado. Sí, en vez de 0-4, 0-1 en Valladolid hubiese sido mejor, así disimulando, pero bueno. Sí, pero bueno. El de Cipenga ya sobró. Sí, eso ya fue. Eso sobra. Bueno, yo espero que sea una noche guapa. ¿Cuánto tiempo hacía que no conseguíamos que un jugador del Castellón salía aplaudido en una afición rival, ¿no? Porque las imágenes que hoy ves en las redes sociales y lo han colgado hasta creo que ha sido Canal Plus o algo, ver cómo metes el gol, ¿no? Y se levantan tres aficionados de detrás de la portería aplaudiendo el golazo de Cipenga. Al final eso te demuestra que ayer hubo un super Castellón en Valladolid y que los aficionados aplauden ese gol, que era creo que el resumen de lo que vieron del Castellón. En la primera vuelta fue el Castellón a Riazor a jugar contra el Super Depor y ganó 1-3. Y si no recuerdo mal, Antonio Hidalgo luego en rueda de prensa no sé qué excusas inventó para quitarle brillo a que le habían dado una soba de fútbol impresionante. Esa es la auténtica realidad. Yo creo que el lunes siguiente no lo sacaron en el resumen. Yo es que estoy pendiente de esas cosas. No lo sacaron en ningún resumen. Vamos a ver si les pintamos la cara, ojalá, este domingo, si nos sacan en el resumen. Tengo claro que si nos la pintan ellos, que también es posible, espero que no, vamos a salir seguro en el resumen. No tengáis ninguna duda. Eso sí. Que fue el primer partido del Castellón en primera en la historia. El 41 es un Depor Castellón, parece. Fue la primera vez que juega el primer partido en primera, que quizá pues este año subirá al Castellón y el Depor, y al año que viene nos veremos. Y es que es verdad que tuvimos mala suerte porque luego nos cruzamos cuando subió el Super Depor, bajaba el Castellón justo en el 91. Con Arsenio Herrera y no hemos tenido mucha relación esos años hasta ahora. Sí. Bueno, pues nada, partidazo, ¿eh? Yo espero que esto de los asientos y tal es un poco también complejo entrar en estas dinámicas de la afluencia de espectadores en Castella, pero espero que la entrada sea extraordinaria. Me vais a decir que es a las 9 de la noche, que los niños se acuestan pronto, pero es un partidazo, vamos. En segunda división no sé si hay un partido mejor que el de este domingo, ¿no? No, el siguiente, el Castellón Racing, ¿no? El siguiente en Castella. Ahora es verdad que son partidazos, pero lo bueno es que la gente va a ver al Castellón, a Castalia. Y juegue, que venga quien venga, son partidos que apetece ver. A ver, yo creo que al final el horario también tiene que ver un poco... bueno, el domingo a las 9 de la noche ya hemos dicho que es porque viene el Depor. Si hubiera sido otro equipo, no sería el domingo. Me refiero que también, quieras o no, no sé cuánta gente va a venir de Coruña o cuánto del Deportivo hay por aquí, pero que también le da color, o sea, al estadio. El otro día vimos el contra el Andorra y la verdad que era triste, Piqué, ¿no? Y su pareja. Exacto. Entonces, bueno, sabemos que contra el Racing seguramente al ser sábado vendrá bastante más gente. Pues de Coruña, no sé, un domingo a las 9 quizás no tanta. Sí que es verdad que, como dice Enrique, hay mucha gente, mucho gallego por aquí. Pero no todos son del Depor, los gallegos. No, hay algunos del Celta y del Pontevedra, ¿no? Y del Ourense también, ¿no? Pero me refiero que... Del Racing de Ferrol, que tenemos a Elías Martí de segundo de... Exacto. Del de Coruso, Romo. No, el Coruso, ¿no? De un montón. Pero que el domingo, los dos partidos más vistos del Castellón por televisión este año son Riazor y Zaragoza. O sea, puede ser. Y además estoy viendo que el domingo a las 9 juega el Mallorca Betis, que es partido bueno, pero no es un partido top de primera, así que... Muchos ojos puestos en ¿De aquí Castalia, no se rasca pasta de la gente que se enchufa y a...? Si se rasca pasta, que me avisen y dejaré la tele puesta, ¿no? Aunque para que cuente, aunque no esté yo. Creo que parte del reparto, ¿no? de televisivo, a la redundancia, de parte del reparto, también se calculan las audiencias y las afluencias al estadio también. Hay muchas variables ahí. De ahí viene lo de liberar los pases o ese tipo de situaciones. Al final los clubs intentan ver que sí o sí el pase haya pasado por el torno para demostrar de que va gente, o bien las conexiones. Que sí, la mejor liga del mundo. Y el campo del Rayo está como para plantar patatas. En fin.
¿Algo más, Enrique, o cerramos la persiana? Yo estoy servido. Mañana compramos el periódico. ¿A qué hora podemos ir al kiosco ya que está abierto el kiosco aquí? Lo compramos, lo robamos. Tampoco te pongas así, joder. Todo el mundo tiene derecho a ir. Tampoco, sí. Me van a pagar lo mismo, me parece. Hombre, ya, pero pobre kiosquero tú. No, y encima, pero, como se lo hagan a este que sale en la tele, se lo robamos, quiero decir, se lo robamos a alguien que lo haya comprado previamente. O sea, que ya lo haya comprado. Vale. No hay problema. Quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, vale. ¿Pero a qué hora? No me lo has dicho. ¿A qué hora se ponen los kioscos? ¿A las 8 de la mañana? Es que no, sabes que no vas al kiosco. No controlo mucho esa franja horaria. Tú coges el periódico aquí y te sale de gañote, por eso decías. Si no, a las 7 de la mañana hay cafeterías abiertas y ahí. Bueno, pero que mañana está doble página o. Mañana doble página y como es tan larga, seguramente con un código QR, que ponemos un código QR para entrar a la web y entonces puedes leerla completa. Así que no sé, que yo lo disfruté mucho la entrevista y hice cosas interesantes, Pablo, y creo que a todo albinegro pues le puede interesar. Por supuesto. ¿Imágenes se pueden ver? ¿Cómo? Quiero decir, ¿tenéis algún shot, algún vídeo de...? Sí, grabamos un vídeo con él que nos explicó un poco cómo cambió la manera de presionar, porque la Andorra salió de otra manera que no esperaban. ¿Y a eso cómo se puede acceder? Eso te saldrá automáticamente en el vídeo de la entrevista, como la imagen principal. Que yo estaba preocupado porque digo, a ver si ahora tengo a Pablo aquí haciéndose el listo con las fichas, vamos a Valladolid, nos meten 5 y nos hacen memes y cosas de esas, ¿no? Pero salió todo perfecto. Ha salido y encima balón parado, 2 goles y medio. 2 goles y medio. Muy bien, pues mañana leemos y hablaremos otro día de lo que dijo Bob Bulgaris, porque bueno, tampoco, quiero decir, dijo nada que no se supiera, ¿no? Pero bueno. Se acumula la faena, pero a mí no sé a ellos, a mí me gusta ese formato un poco que siempre y cuando, como ocurrió, primero me dio una mini entrevista a mí para hablar de mercado y eso, y luego que responda, me parece una buena estrategia de comunicación del club también, porque no estamos acostumbrados que un presidente no hable con tanta naturalidad de un montón de cosas que realmente son más misteriosas en el fútbol. Eso es. ¿Algo más, Miguel? Nada, un placer estar con vosotros. Bueno, cúrate del vértigo y la próxima vez que vengas... Me tomaré una pastillita. Tómate una pastillita, a ver si estamos igual de alto. De momento estamos en la planta noble de la Liga Hypermotion. Iván Campos, hasta la próxima. Hasta la próxima. A ver si seguimos igual de bien. Tú eres optimista, ¿no? ¿Has dicho? Me gusta. Es que antes veías el Castellón y decías, hoy ganaremos o no ganaremos. Sí, verdad. Y ahora pongo la tele partido y mucha gente decía, a ver si por cuánto perdemos. Y acaba 0-4 y no te sorprende, sinceramente, no te sorprende, ¿no? Porque creo que hasta como aficionado ves el grado de confianza que tiene el equipo con las garantías que afronta los partidos, que nos tropezaremos un día, pero que sabes que sí o sí el equipo está ahí para ganar. ¿Qué pasará mañana? Nadie lo sabe, pero por eso, disfrutar, que mucho ha costado que llegara este Castellón tan potente y que le plantara cara pues al Superdepor, al Real Racing Club de Santander, a la Unión Deportiva Las Palmas, a la Unión Deportiva Almería y a todos estos. Volvemos el jueves, así que buena semana. Hasta luego.